Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a contar una historia que podría estar ocurriendo mucho más cerca de lo que imagináis. Si os gustan los relatos de terror basados en hechos reales, apoyad al canal suscribiéndoos y dejando vuestro like. Ahora apagad las luces y prestad mucha atención. Nunca pensé que volver a mi ciudad natal después de tantos años me llevaría a descubrir algo que todavía me cuesta procesar. Volví por motivos familiares, cosas simples. La casa de mis abuelos había quedado vacía tras el fallecimiento de mi tía, y me ofrecieron quedarme allí mientras decidía qué hacer con ella. La vivienda estaba algo apartada del centro, en una calle que siempre me pareció tranquila cuando era niño. Pero al llegar, había algo que no encajaba. Todo era demasiado silencioso. No el tipo de silencio agradable que se asocia con la paz del campo, sino ese silencio espeso, tenso, como si el aire mismo se negara a vibrar. Lo primero que noté fue que nadie salía de noche. En serio, nadie. A las 8, las calles quedaban completamente vacías. Sin coches. Sin perros ladrando. Sin televisores encendidos a través de las ventanas. Solo oscuridad. El segundo día, mientras caminaba hacia la vieja tienda del barrio, me crucé con un cartel descolorido en una pared de ladrillo, una figura pintada a mano, rodeada de símbolos que no reconocí. Al principio pensé que era algún tipo de arte urbano, pero vi otro símbolo similar en una alcantarilla, y otro más grabado en el tronco de un árbol cerca del parque abandonado. Siempre el mismo patrón. Siempre oculto, pero presente. Comencé a buscar explicaciones. Había crecido en ese lugar, pero sentía que estaba viendo una versión paralela, más sombría, como si algo se ocultara a plena vista. Fui a la biblioteca municipal. Nadie me atendió al llegar, pero la puerta estaba abierta, así que entré. Mientras hojeaba viejos registros, encontré una caja de cartón mal cerrada, con documentos sin clasificar. Entre ellos, una libreta pequeña, escrita a mano. La mayoría eran notas desordenadas, pero una página en particular me heló la sangre. Decía, los ritos no han parado. Solo han aprendido a ocultarse mejor. No mires a los ojos de los que saben. No entendía qué significaba. Pero algo en esa frase me hizo sentir observado, como si al leerla hubiera activado algo. Esa noche, regresando a casa, vi una sombra en el tejado de una casa al otro lado de la calle. No se movía. Solo estaba allí. Y cuando parpadeé, ya no estaba. Desde entonces, comencé a sentir que había algo más profundo en ese pueblo. No solo historias antiguas o leyendas urbanas. Había gente que sabía. Gente que lo había visto o participado. Y yo, sin quererlo, estaba empezando a desenterrar algo que quizá debería haber dejado enterrado. Desde aquella noche, mi percepción del lugar cambió por completo. Cada calle me parecía parte de un mapa oculto. Cada persona, un posible guardián de secretos. No sé si fue sugestión o si algo realmente había cambiado, pero empecé a notar cosas, pequeñas alteraciones. Las farolas de mi calle parpadeaban solo cuando yo pasaba por debajo. El reloj de la cocina, que nunca había fallado, comenzó a atrasarse exactamente 3 minutos cada noche. A la misma hora. A las 3:33. Intenté convencerme de que eran coincidencias. Pero entonces encontré el segundo cuaderno. No estaba buscando nada en particular, solo trataba de despejarme caminando por la parte trasera de la casa. Detrás del cobertizo viejo de mi abuelo, donde antes había herramientas oxidadas y madera podrida, noté que una de las tablas del suelo crujía de forma diferente. No era hueca, era como si alguien la hubiese colocado sobre algo. La levanté. Abajo había una pequeña caja metálica, envuelta en tela negra. Dentro, un cuaderno, más desgastado que el primero. Las páginas estaban llenas de fechas, nombres y símbolos. Pero lo que me paralizó fue ver mi propio apellido escrito varias veces, en diferentes entradas.
Lo peor fue una nota escrita con letra temblorosa: los que regresan, abren puertas. Si es de tu sangre, está marcado. Pasé horas leyendo, repasando esos textos enfermizos. Se hablaba de un grupo. No era una secta como tal, sino algo más viejo. Algo que había estado allí desde antes de que el pueblo tuviera nombre. Realizaban rituales, ofrendas. No de animales. De personas. Y no por fe, sino por una especie de trato, algo que les daba protección, salud, influencia. A cambio, cada cierto número de años, debían entregar a alguien que llevara una marca especial. Una marca de sangre. Todo esto sonaba a ficción. Pero las fechas coincidían con desapariciones reales que sí recordaba de mi infancia. Gente que simplemente se fue, casos que nunca se resolvieron. Incluso había un nombre que me sonaba demasiado, el del amigo de mi padre, que desapareció una semana antes de que yo naciera. Mi padre nunca habló de eso. Desde ese momento, ya no dormía bien. Soñaba con figuras encapuchadas rodeando mi cama, con susurros en un idioma que no conocía. Cada vez que abría los ojos, la sensación persistía. Una presión en el pecho. Como si algo invisible se sentara sobre mí. Una noche, incapaz de soportarlo, decidí salir. Quería demostrarme que todo esto no era más que una paranoia alimentada por mi aislamiento. Caminé sin rumbo por las calles oscuras, esperando no encontrar nada. Pero llegué a una zona que no recordaba. Detrás del parque, más allá de una verja oxidada que juraría no haber visto antes, había una especie de estructura semicircular, cubierta por ramas y escombros. Me acerqué. Alguien había tallado símbolos idénticos a los del cuaderno en las piedras. Y en el centro, había ceniza fresca. No sé cómo lo supe, pero era reciente. Me incliné para mirar más de cerca, y entonces lo escuché. Un sonido seco. Un crujido de hojas, detrás de mí. Me giré. Y allí estaban. Personas. Quietas. Sin rostro visible. Solo siluetas humanas, inmóviles, observándome desde entre los árboles. No sé cuántas. Solo sé que cuando parpadeé, estaban un poco más cerca. Y cuando lo hice de nuevo, ya no estaban. Corrí como no lo había hecho nunca. No recuerdo cómo llegué a casa. Cerré todas las puertas, todas las ventanas. Desde entonces, no he salido. Pero al día siguiente, alguien había dejado una pequeña figura de cera frente a mi puerta. Una figura, con mi rostro. Después de aquello, todo cambió. No solo en la casa. En mí. La figura de cera fue solo el principio. A la mañana siguiente, encontré marcas en la parte interior de mi puerta. Raspaduras finas, como hechas con uñas. No había señales de entrada forzada. Nadie más tenía llaves. Pero lo que me congeló la sangre fue que, sobre la mesa de la cocina, había una página arrancada del cuaderno, una que yo no recordaba haber leído. Decía: el que mira, pertenece. El que recuerda, regresa. Desde entonces, cada noche es una prueba. La electricidad falla justo después de medianoche. El aire se vuelve espeso. Hay momentos en que siento que alguien camina dentro de la casa, aunque todas las puertas están cerradas. El suelo cruje. Las paredes respiran. Una noche, tomé la decisión de escapar. Hice la maleta, salí en mi coche y comencé a conducir. Pero algo extraño pasó. Volví al mismo cruce 3 veces, a pesar de tomar diferentes rutas. Las señales cambiaban. Los nombres de las calles no eran los mismos. Como si el pueblo se reconfigurara a su antojo para no dejarme ir. Volví, agotado, resignado. En el buzón había un sobre sin remitente. Dentro, una fotografía vieja, en blanco y negro. Mostraba una ceremonia nocturna, personas encapuchadas en círculo, y en el centro, un niño. No tendría más de 3 años.
Su cara era borrosa, pero juraría que era yo. En el reverso, escrito con tinta corrida, una sola frase: tu sangre ya fue ofrecida. Solo estás volviendo al lugar que te pertenece. Ahora entiendo lo que decía el segundo cuaderno. Lo que mi familia jamás quiso contar. Mi regreso no fue casualidad. Alguien sabía. Alguien me llamó de vuelta. Y cada vez que cae la noche, los escucho acercarse. No los he visto directamente, pero sé que están cerca. Detrás de las paredes. Debajo de la casa. En el reflejo oscuro de las ventanas cuando la luz se apaga. Intenté contar esta historia no solo como advertencia, sino porque siento que no tengo mucho tiempo. Algo me dice que pronto vendrán por mí. Que lo que empezó hace generaciones está a punto de completarse. Así que si estáis viendo esto, tened cuidado. Mirad a vuestro alrededor. Fijaos en los lugares donde nadie entra. En los nombres olvidados. En los símbolos que aparecen y desaparecen sin razón. Porque estos rituales no ocurren solo en pueblos perdidos. Pueden estar pasando ahora mismo, en vuestra ciudad. Y puede que tú también, ya hayas sido elegido. Si os ha gustado esta historia, no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros al canal y contarme en los comentarios si alguna vez habéis presenciado algo parecido, o si tenéis una historia que queréis que cuente aquí. Nos vemos en el próximo relato.